Todos doctores, bienvenidos. Eso es, ya está la grabación. Jorge, ¿qué tal, Jorge? Bienvenido. ¿Estás listo? ¿Tomaste café? Porque lo vamos a necesitar. No, creo que no va a ser tan intenso como otros que ya, como otras veces que ya tenemos la experiencia, que nos vamos con buen tiempo. Carmen, hola Carmen, ¿qué tal? Ah, Chiclayo, ya no me digas, Carmen. Mis niveles de pato con arroz ya están muy bajos, mis niveles de pato en sangre, así que tengo que ir pronto a recargarlo. Ok, doctores, bienvenidos. Vamos a platicar hoy sobre las pruebas complementarias para PIF. Diana Carolina, ¿qué tal? Tarapoto. Vamos a tener que ir a Tarapoto. Gonzalo, por favor, Eduardo, anota que tenemos que ir a Tarapoto la próxima. ¿Sí? De Huancayo. Anotado. Ahí está, mira, Fabio nos va a llevar a Huancayo, Juliaca. Dejamos muchos lugares por visitar. Tenemos que reclamarle a Gino esa falta de atención. Muy bien, doctores, vamos a platicar de pruebas complementarias para lo que es Hilda de Ayacucho, claro que sí. Vamos a recordar un poco de lo que es la peritonitis infecciosa felina. Así rápidamente, porque lo que nos toca en este tema más que nada es qué pruebas puedo yo solicitar a mi laboratorio, o si yo tengo el laboratorio, mejor aún, qué pruebas a mi alcance puedo solicitar para cuando yo sospecho que un paciente es candidato de tener PIF. Y para empezar, vamos a ver, PIF, peritonitis infecciosa felina, es causada por un virus. Arequipa, Nisi, listo, Arequipa, está bien. Mira, Paulina nos va a llevar a Ecuador. ¿Qué parte de Ecuador, Paulina, para que nos dé envidia? Entonces, la etiología de PIF es un coronavirus. Ahora que está de moda andar con coronavirus, ay, Dios mío, ahora hace 3 años que todo es coronavirus para nosotros. Pues tenemos noticias. Los veterinarios ya teníamos coronavirus desde hace mucho tiempo antes de que en humanos se pusiera de moda. Manabí, Ecuador, listo, y Cusco, Perú. Hace muchos años que tenemos coronavirus. Oigan, ¿por qué tenemos tanta desinformación? ¿Sí les ha tocado ver que esas noticias amarillistas que dicen es una estafa, es un fraude, es un invento del nuevo orden mundial, son los ovnis y bueno, en fin, 1000 teorías? Y dicen, es mentira que acaban de hacer la vacuna porque los veterinarios ya tenían una vacuna de coronavirus. Sí, y tienen una prueba para hacer coronavirus en los perros y no vale tanto como vale la vacuna, la prueba para humanos. Es que es otro coronavirus. Coronavirus hay muchos y entre ellos tenemos nosotros nuestros coronavirus de interés veterinario para nuestros animales y también hay coronavirus de humanos. Y de hecho hay otros coronavirus de humanos ya conocidos antes del famoso COVID-19, o sea, antes que ese, ¿sí? Bueno, COVID-19 es el nombre de la enfermedad, antes que el SARS-CoV-2, que es el nombre del virus. Entonces, en cuanto a la peritonitis infecciosa felina, es causada por un coronavirus felino, del cual se conoce que hay dos virus esenciales. El coronavirus felino tipo 1, el cual es eminentemente de origen felino, y el coronavirus tipo 2, coronavirus felino tipo 2, el cual curiosamente se sabe que proviene del coronavirus del perro. El coronavirus del perro mutó y se alojó en los gatos, causando también la enfermedad del coronavirus felino. Es una cosa bastante extraña. Esto también nos debe dar una alerta. En humanos ya sucedió con este coronavirus que andamos trayendo desde 2019. En humanos también ya sucedió. ¿Qué sucedió? Que un coronavirus de una especie distinta mutó y se adaptó a una nueva especie.
Y es precisamente lo que ha pasado con el COVID-19 y con la peritonitis infecciosa felina causada por el coronavirus felino tipo 2. Un coronavirus que afectaba originalmente al perro, muta y ahora pasa al gato. Un coronavirus que afectaba a algún mamífero silvestre, muta y ahora pasa a los humanos. Entonces, es una historia muy similar. Este coronavirus felino, al igual que el coronavirus de humanos, es un virus envuelto. Envuelto. ¿Se acordarán ustedes? No sé si se acuerdan cuando eran jóvenes en el pregrado, nos enseñaron que había virus envueltos y virus desnudos. ¿Se acuerdan de esa cosa? ¿Saben para qué sirve aprenderse esa tontería? Porque todos decíamos, ay, maldita materia, virología la odio, tener que aprenderme la clasificación de los virus, la odio. Y bueno, te diré, hace 35 años que fui estudiante de pregrado, no había tantos virus como hay ahora, y entonces imagínate, Formosa, Argentina, Valeria, ¿qué horas son allá en tu tierra? Qué bárbara. Formosa, Argentina, han de ser como las 11 de la noche. 22 horas, ahí está, qué bárbaro. Ok, ¿qué aguante tienes, Valeria? Toma mucho café, por favor, que lo vas a necesitar. Entonces les decía, ¿en qué me quedé? Ya ves, Valeria, me sacaste de onda con No te preocupes, Valeria. Entonces estábamos, fíjense, ¿de qué sirve saber que un virus es envuelto o es desnudo? ¿Qué utilidad tiene eso? Bueno, pues la utilidad es la siguiente, ¿sí? Hola, Glenín, bienvenida. La utilidad es la siguiente, y lo hemos visto en esta pandemia. ¿Qué te dicen? ¿Cómo te reciben en todos los lugares a donde vas? Que te tienes que poner el famoso gel con alcohol, te tienes que lavar con agua y jabón. Si algo bueno nos trajo esta pandemia es que se nos quitó lo puercos, lo cochinos, porque cuántas veces llegábamos de la calle y nunca nos lavábamos las manos. Y venimos en el bus agarrando la tubería del bus donde todo el mundo agarra y en el camino se va rascando el trasero y salpicándose la nariz. Y estamos agarrando todas esas partes del bus y llegamos a casa y metemos 1001 contaminantes. Bueno, ahora todos llegamos a casa y lo primero que hacemos es lavarnos las manos, llegamos a la tienda y nos ponen el gel, llegamos al cine, nos ponen el gel, llegamos a la plaza, nos subimos al taxi, al bus, nos ponen gel en todos los lugares a donde vamos. Eso está bien. ¿Por qué algo tan simple como lavarnos las manos con agua y jabón funcionó? Porque es un virus envuelto. Los virus envueltos son muy débiles y los virus desnudos son muy resistentes. ¿Tiene lógica eso, doctores? A ver, en la lógica humana, si tú estás muy abrigado, ahorita que está haciendo frío en Lima, si estás muy abrigado, pues estás envuelto, estás protegido, resistes el frío. Si andas desnudo, que no creo que te dejen mucho andar desnudo ahí en el cercado de Lima, si andas desnudo, pues eres muy vulnerable, sobre todo al frío y al bullying, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Sí, no lo hagas, Hilda, no lo intentes, por favor. ¿Cómo es eso entonces que un virus desnudo es más resistente? Pues precisamente porque no necesita una protección externa, no la necesita. Sus componentes bioquímicos están adaptados para resistir la intemperie. En cambio, un virus envuelto necesita una protección contra el medio ambiente. Si nosotros rompemos esa protección, el virus se va a inactivar muy rápidamente. Afortunadamente, el COVID fue causado por un coronavirus, que es un virus envuelto, porque si hubiera sido un virus desnudo, yo creo que ya nos hubiéramos extinguido todos, porque los virus desnudos resisten muchísimos desinfectantes y antisépticos comunes y corrientes, entre ellos el jabón. Si en vez de que hubiera mutado un coronavirus a los humanos, hubiera mutado un parvovirus, ya nos hubiéramos extinguido y de unas diarreas con sangre espantosas, todo el planeta olería a caca con sangre. Entonces,
Qué bueno que mutó un virus envuelto, porque es muy frágil y lo podemos destruir simplemente lavándonos las manos. En cambio, si hubiera mutado un virus desnudo, hubiera sido muy, muy difícil controlar esta pandemia. Pues así resulta también con nuestros gatos. Este coronavirus de felinos es un virus, como todo coronavirus, es un virus envuelto y por lo tanto es bastante fácil de inactivar. No se puede decir de matar al virus porque los virus están vivos, si solo tienen un trozo de material genético en su cápside, no tienen citoplasma, no tienen organelos, no tienen metabolismo, entonces no se dice matar al virus, ¿sí? Entonces, ok, resulta entonces que controlar un brote de peritonitis infecciosa felina debería hasta cierto punto no ser tan complicado, pero tiene sus puntos débiles este asunto, ahorita los vamos a comentar. Este virus, este coronavirus felino tipo 1 y 2, tiene dos variantes biológicas, no son cepas, son dos variantes biológicas. Una de ellas, la más común, penetra por vía oral nasal a intestinos, donde va a replicarse el virus en el epitelio intestinal. Y esa es la forma que conocemos como el virus, el coronavirus felino entérico. Y causa una diarrea muy simple, a veces imperceptible, que en la mayoría de los casos se recupera por sí sola. Entonces, no tenemos que hacer gran cosa. Ah, mi gato tiene diarrea. No lo llevo al doctor, ya se le pasará. Bueno, probablemente sí se le pase. El problema está que en algunos gatos, este virus entérico puede generar mutaciones propias. Ese propio virus puede tener mutaciones internas que le permitan dejar de habitar el epitelio intestinal y pasar a tejidos periféricos, ya no a intestino. Y uno de los sitios que más le gusta a este virus, donde tiene sus receptores específicos, son los macrófagos tisulares o los histiocitos. Macrófagos tisulares y o los histiocitos. Una vez que ha mutado y ha colonizado este nuevo tipo de tejidos y abandonó el epitelio intestinal, ahora es conocido como el coronavirus felino de la peritonitis infecciosa felina. Y esta peritonitis infecciosa felina tiene dos variantes. Una variante que le llamamos seca y una variante a la que le decimos húmeda o efusiva, porque causa las efusiones mal llamadas ascitis, ¿sí? O ya la peritonitis infecciosa como la conocemos clínicamente hablando. Fíjense, no fue tan complicado este asunto. Entonces, hablándole de la epidemiología del coronavirus felino, tenemos que se ha calculado, porque solo es calculado, se ha calculado que hasta el 90% de los gatos de todo el mundo son portadores del virus, del coronavirus felino. Imagínate, 90% de gatos en todo el mundo. Y esta estadística es conservadora. Es muy probable que el porcentaje sea más alto, muy probable, sobre todo en los países no industrializados como nuestros países latinoamericanos. Entonces, es muy probable que este porcentaje sea aún más alto. Se dice que si un gato vive solo en casa, pero esta estadística está hecha en países como Estados Unidos, como Canadá, y países de primer mundo, que hasta un 25% de los gatos que son gatos únicos, hijos únicos, como le dicen muchos tutores, las posibilidades de que sean positivos, que sean portadores del virus son hasta de un 25%.
pero eso en el entendido, esta estadística se refiere a gatos que viven en un departamento y que nunca salen del departamento y que no recibe visita de otros gatos. Y sabemos que en Latinoamérica mucha gente tiene un gato, pero ese gato vive en 6 casas del vecindario al mismo tiempo, porque 3 días está en una casa, desaparece y de pronto está otro día en otra casa. Y cuando está en la casa que supuestamente es la casa oficial, recibe visita de otros 2 gatos. Y entonces, la verdad es que ese gato no es hijo único, ese gato no vive único, ese gato sale a la calle y regresa y solamente él habita la casa así, pero ese gato no cuenta como gato único. Entonces, en los países o quien tiene un gato que verdaderamente es gato único, que no tiene contacto con nadie más, las posibilidades son de hasta un 25%, mientras que los gatos que viven en poblaciones abundantes, 2 o más gatos, y sabemos que en Latinoamérica muchas personas no tienen 2 gatos, tienen muchos más gatos, y para colmo, las condiciones de higiene son deplorables, deplorables. Entonces, las estadísticas más conservadoras dicen que de un 75 a 90% de los gatos son portadores del coronavirus felino. Ojo, no estamos diciendo de la peritonitis infecciosa felina, del coronavirus felino, la forma principal que es la entérica y algunos de ellos la forma sistémica que es la de peritonitis infecciosa, y cuando la llegan a tener como tal, muchos de ellos la tienen bajo la forma seca, que no es evidente, y muy pocos, todavía menos, la llegan a desarrollar como ya la verdadera forma efusiva, la que genera acumulación de líquido en las cavidades. Entonces, como que parece ser que es muy común que tengan coronavirus, pero que de todos ellos, ¿cuántos van a desarrollar peritonitis infecciosa felina? Es un porcentaje relativamente bajo. Y aún así, no es una enfermedad extraña, aún así tenemos casos de gatos con abdomen efusivo, con efusión abdominal. Yo les sugiero, no le digan ascitis, no le digan ascitis, porque es un término incorrecto. El término correcto es efusión. Bien, entonces, si un gato puede vivir muchos años con el virus entérico, ¿cómo rayos es que puede desarrollar la forma efusiva? Pues bueno, para esto hay 2 teorías principales de cómo se puede dar esto. Una es la teoría de la mutación in vivo. ¿Cómo sucede? Un gato portador del virus de coronavirus intestinal, en algún momento el virus, no el gato, el virus puede mutar y entonces convertirse en el virus de la peritonitis infecciosa felina, abandonará el epitelio intestinal y colonizará otros tejidos, principalmente macrófagos e histiocitos, y los histiocitos y macrófagos a los que tienen mayor afinidad son los histiocitos de tejidos linfoides, o sea, linfonodos, o sea, ganglios linfáticos, doctores. Ese es el sitio ideal, al parecer, para este virus. Y la otra teoría nos dice que es probable que existan, bueno, no probable, se han demostrado, pero hay todavía algunos datos inconsistentes, se han hecho estudios que postulan que existen a nivel de calle, de gatos ferales, de gatos callejeros, que existan cepas muy virulentas y cepas que no son virulentas, pero que de todas maneras son contagiantes. Entonces, si a esto le agregamos que mi gato, muchos propietarios dicen, no, mi gato no sale, es hijo único. Yo no tengo más que un gato. Ajá, pero su gato se va en las noches a buscar novia, su gato vive también en casa del vecino, su gato no es su gato, él cree que es su gato y en realidad el gato tiene otras 2, 3 casas. Eso es bien común con los gatos. Entonces,
realmente no tenemos un gato único en casa, tenemos un gato compartido que tiene contacto con gatos callejeros. Mi propio gato ya cuenta como gato callejero y puede contagiarse, puede ser portador de una cepa virulenta o de una cepa avirulenta. Vean entonces qué complicado el asunto para nuestros gatos respecto de esta enfermedad, de este virus. Ahora, es bien sabido que el virus de la forma entérica y el virus de la forma efusiva, ambos virus tienen capacidad de replicarse en macrófagos. El virus de la forma entérica solamente puede replicar, él es el único que puede replicar en los enterocitos. Los enterocitos son las células del epitelio intestinal, pero también se pueden replicar en algunos macrófagos. En cambio, el virus ya como tal de la peritonitis infecciosa ya no replica en los enterocitos, exclusivamente replica en macrófagos. Ahora, en ambos casos, cuando el macrófago adquiere, fagocita al virus, comienza a hacer la presentación de antígenos. ¿Qué significa eso? Cuando un macrófago adquiere un antígeno lo suficientemente potente para despertar una respuesta de anticuerpos, entonces el macrófago entrega los receptores de tipo PAMP, los receptores para los linfocitos T, y los linfocitos T finalmente entregan esos receptores a los linfocitos B plasmáticos, a los B, para que se vuelvan plasmáticos y produzcan anticuerpos. En teoría, nos enseñaron alguna vez en inmunología que cuando un paciente forma anticuerpos contra un virus, quiere decir que está respondiendo a la enfermedad. Si fuera un parvovirus, significa que se va a recuperar de la enfermedad. Si fuera un distemper, probablemente se vaya a recuperar de la enfermedad. Pero si se trata de peritonitis infecciosa felina, hay un problema. Y el virus está dentro del macrófago, vive adentro del macrófago. En realidad el macrófago no se lo comió. El macrófago, vamos a decirlo así, el macrófago cree que se comió el virus, porque a eso se dedica el macrófago, y el macrófago cree que hizo bien, y sí, se lo comió, pero no lo puede, vamos a llamarlo, digerir. Y entonces el virus se mantiene replicándose adentro del macrófago. Utilizó al macrófago para replicarse, haciéndole creer que se lo habían comido. Y entonces el macrófago, como buen macrófago, va a expresar esos antígenos para llamar a un linfocito T, el linfocito T llamará a un B y el B se volverá plasmático y se producirán anticuerpos. La historia parece ser exitosa, pero hay un problema. El virus no ha muerto, el virus no se ha destruido, no se ha inactivado. Bueno, dijimos que no se vale decir muerto. El virus no se ha inactivado. El virus sigue activo dentro del macrófago. Y para este momento, sí podríamos decir que el virus está vivo, porque está utilizando el metabolismo del macrófago, los organelos del macrófago, para producir nuevas copias de sí mismo. Y entonces el pobre macrófago está elaborando señales para que se produzcan anticuerpos por parte de los linfocitos B, pero el virus sigue activo dentro del propio macrófago y es un ciclo sin fin. Consecuencia, el paciente comienza a acumular una gran cantidad de anticuerpos antiperitonitis infecciosa felina, antivirus de la peritonitis, pero esos anticuerpos no van a ningún lado porque no hay a quien bloquear. ¿Por qué? Porque el virus está escondido dentro del propio macrófago. Esta es una historia bastante tenebrosa. Parece que alguien la hubiera planeado con toda la mala intención de fastidiar al gato. Y entonces, finalmente tenemos anticuerpos por todas partes en mi gato, pero anticuerpos inútiles porque el virus sigue causando destrozos dentro de los macrófagos. Se sabe que cuando el virus de la forma entérica penetra el enterocito, no puede mantener su replicación por mucho tiempo
Pero en cambio, cuando el virus ha mutado y se mete a los macrófagos tisulares, ya no a los enterocitos, entonces la replicación se va a mantener constante y casi indefinida hasta que el paciente muera. Y entonces vean nada más, este virus de veras parece ser inteligente, parece tener toda la mala intención de causarle problemas a nuestro gato. ¿Cómo puede hacerse un diagnóstico de peritonitis infecciosa felina? Tomando en cuenta todos estos antecedentes. En laboratorio tenemos algo que llamamos las pruebas Gold Standard, que lo podríamos traducir como el estándar de oro, la prueba máxima, la prueba más precisa hasta el momento, la prueba que sirve de ejemplo para todas las demás metodologías. Entonces, esta prueba, que se considera hasta ahora la más eficaz, es la prueba de inmunohistoquímica o inmunocitoquímica del antígeno dentro de los macrófagos. Es una prueba costosa, es una prueba invasiva porque tenemos que entrar a buscar un linfonodo mesentérico, no cualquier ganglio linfático, los linfonodos mesentéricos, los ganglios mesentéricos. Entonces, supone que es una prueba en la que hay que abrir al paciente y eso pues no es nada bueno. ¿Te imaginas tener que operar un gato con peritonitis infecciosa felina? Es de alto riesgo. Se están desarrollando técnicas por ultrasonido y aguja guiada por ultrasonido para poder obtener citología de linfonodos, pero se requiere que seas muy bueno en ultrasonido y muy bueno con la aguja y muy bueno en el microscopio. Pero de todas maneras, hasta ahora es una prueba un poco complicada de realizar y es costosa. Y no todos los laboratorios tienen la capacidad tecnológica para llevar a cabo el proceso. Lo que están viendo en la foto de la derecha son fotografías al microscopio de aspirados de linfonodos mesentéricos, o sea, de ganglios linfáticos mesentéricos. Ya no les digan ganglios, se llaman linfonodos, de los linfonodos mesentéricos. Se hace un extendido y se hace una tinción especial, no es una tinción de Diffquid, de Wright, T15, no, es una tinción inmunocitoquímica, o sea, se aplican colorantes con marcadores bioquímicos inmunológicos. ¿Qué es lo que contiene el colorante? Contiene un anticuerpo y si el virus está presente, se va a fijar al virus y ese anticuerpo tiene un autoanticuerpo marcador coloreado, fosforescente, y entonces cuando lo vemos al microscopio, fosforescente o en algunos otros casos con tinciones de plata o de oro. Y entonces cuando vemos al microscopio, vemos los macrófagos con unos granulitos color dorado en su interior y sabemos que la prueba es positiva a peritonitis infecciosa felina. Pero, pues bueno, es el gold estándar, pero pues bueno, tristemente no todos los laboratorios tienen esa capacidad y es bastante costosa. Ahora, ¿qué otras pruebas podemos tener en nuestro medio real de apoyo al diagnóstico? Pues bueno, de manera integral, ¿un hemograma me puede ayudar a diagnosticar PIF? No, no te va a ayudar. Pero un hemograma es necesario porque tienes que tipificar a tu paciente qué tan mal está. En un hemograma tú no vas a decir, mira, salió este dato en el hemograma, esto es PIF. No, para nada, para nada. ¿Sí? Pero sí necesito poder tipificar la dinámica sanguínea de mi paciente, el estado inmunológico celular, que esos son datos que el hemograma sí me puede dar. Entonces, ¿y qué datos en particular se pueden ver en un paciente con PIF? Pues mira, la lista ahí la tienes. Como podrás ver, no hay nada especial en un hemograma que sea exclusivo de PIF. No hay nada patognomónico, nada. Entonces, simplemente porque me sirve como apoyo a mi paciente qué tan mal está. Sí, Mari, ahorita vamos a hablar de Rivalta. Es Rivalta, no Rivolta. Rivalta. Vamos a hablar de ella también.
Dina, la neutrofilia marcada no siempre es indicativo, Dina, porque el paciente puede tener inflamación, puede tener efusión por otra razón y va a tener neutrofilia. Entonces, tampoco es un indicador de PIF. Pueden tener neutrofilia por muchos motivos. Sí, Andrea, ¿a qué me refiero con la vandemia? Ah, sí, ok, gracias, Andrea, por la pregunta. Vandemia, elevación en el conteo de neutrófilos inmaduros o neutrófilos en banda. En algunos laboratorios le dicen abastonados o callados, con Y, callados, o neutrófilos inmaduros. Esos son los neutrófilos en banda, ¿sí? Que no debe de rebasar de 300 el número en un paciente sano, y por arriba de 300 ya lo consideramos una neutrofilia inmadura o vandemia. A eso se refiere, Andrea. Doctores, les recuerdo, las preguntas que tengan, háganlas en el momento aquí en el chat. Yo estoy leyendo el chat, tengo la pantalla de la diapositiva y al mismo tiempo estoy leyendo el chat. Entonces, cuando tengan preguntas, así como ahorita hizo Mari, Dina y Andrea, háganlas en ese momento. ¿Sí? No se esperen a que yo les diga, ¿hay alguna pregunta? Porque casi nunca digo eso, y si no lo hacen al momento se nos olvida que estábamos preguntando, ¿así? Entonces, adelante, doctores. Espero que haya quedado clara tu duda, Andrea. Bien, entonces les decía, otra prueba de apoyo, las pruebas bioquímicas. ¿Qué pruebas bioquímicas debería yo de revisar en especial? Los perfiles de proteínas, medir proteínas, albúmina, globulinas y la relación albúmina-globulinas. ¿Qué es eso? Yo mido las proteínas totales. En el laboratorio, doctores, el refractómetro, ese aparatito que usamos, que le ponemos una gotita y buscamos dónde está la luz y aparece una línea, ese aparato no mide proteínas. No es cierto que mide proteínas, mide lo que llamamos sólidos totales. ¿Quieres medir proteínas? De verdad, tendrás que hacerlo con métodos de laboratorio, con un analizador bioquímico, no con un refractómetro. Y el refractómetro te da una idea aproximada, pero en realidad lo que está midiendo no se llaman proteínas, se llaman sólidos totales. Para PIF, a mí me interesa mucho que sean proteínas, no sólidos, proteínas totales. Y ya que mandamos la muestra al laboratorio, o si yo tengo el analizador, no nada más que se midan el total de proteínas, sino que también se midan las globulinas, y si yo puedo, perdón, que se mida la proteína y se mida la albúmina, porque esa es la que se puede medir. Y teniendo las dos, proteínas y albúmina, lo que falta son globulinas. Si alguno de ustedes no está familiarizado con esto, ahorita se los explico rápidamente. Miren, en la gráfica que vemos aquí abajo a la izquierda, espero que vean mi cursor, ¿sí? En esta gráfica que tenemos a la izquierda, esta es una gráfica que nos indica cuáles son las proteínas del suero o del plasma. Si te fijas, hay varias líneas y varias curvas. La curva que se eleva más es la curva de albúmina, y están ordenadas de esa manera: hacia la izquierda la albúmina y a la derecha de la albúmina las demás proteínas que están en esas elevaciones. Esas otras proteínas se llaman globulinas. El pico más alto que estás viendo en la gráfica es albúmina y el resto de los picos son globulinas. La suma de albúmina y las globulinas da lo que llamamos las proteínas totales. Todas son proteínas. La albúmina es una proteína y las globulinas también son proteínas. Esta gráfica acomoda a la albúmina hasta el lado izquierdo de la gráfica, la acomoda ahí porque es la proteína menos pesada de todas. De por sí la albúmina ya es muy pesada químicamente hablando, pero no pesa tanto como las otras. Las otras tienen mayor peso molecular. Y las otras que aparecen en esta gráfica, ¿sí? Las otras curvitas, elevaciones, son globulinas de distinto peso. Entre más vaya hacia la derecha, la proteína tiene mayor peso, ¿sí? Andrea, ¿se puede hacer corrida electroforética? Sería lo ideal, Andrea, que hiciéramos un corrimiento electroforético.
Tristemente va a elevar mucho mis métodos de diagnóstico y no todos los laboratorios tienen capacidad para hacer la electroforesis, pero si pudiéramos hacer la electroforesis sería mejor. Para quienes no sepan esto, la electroforesis que menciona Andrea es un método electromagnético para clasificar las proteínas del plasma. Con ese método se puede saber exactamente qué tipo de globulina hay en la sangre, no nada más saber cuánto es de proteínas totales y medir la albúmina, porque en un laboratorio común y corriente eso es lo que hacemos, medimos todas las proteínas y medimos la albúmina, nada más eso. El resto, las globulinas, ¿cómo sabemos cuánta hay? Pues solamente por una resta. Si las proteínas totales fueron 90 y la albúmina fueron 70, quiere decir que faltan 20. ¿20 qué? Pues los 20 que me faltan son las globulinas. Así es como se calcula en un laboratorio. Nadie mide globulinas en un laboratorio, solamente las calculamos. En cambio, el método que nos dice Andrea es un método mucho más preciso porque ese método sí me puede decir cuánto hay de albúmina, cuánto hay de cada globulina, ¿sí? Alfa, beta y gamma. Y eso me da, las globulinas se dividen en alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, gamma 1 y gamma 2. Y entonces eso me da mucha mayor precisión de diagnóstico. Nos dice Andrea, tengo entendido que la gamma es la que se eleva más en PIF. Te decía, las proteínas, a eso voy Andrea, de las proteínas son alfa, beta y gamma. Y en esta gráfica que te estoy mostrando, el primer pico grandote es albúmina. Después le siguen las globulinas alfa, en medio las beta y las dos últimas fracciones son las gamma. Las gamma globulinas prácticamente son los llamados anticuerpos, que son las proteínas que producen los linfocitos B plasmáticos. También dentro de las beta hay anticuerpos, pero los que se producen durante el PIF, durante peritonitis infecciosa felina, son de tipo gamma, como bien lo estás diciendo, Andrea. Entonces, un gato que tenga PIF podría tener una curva como la que estás viendo en la gráfica grandota, la del lado derecho de la pantalla, donde está la flecha. Mira cómo, si le hiciéramos una prueba electroforética, Andrea, podríamos ver que la curva de la extrema derecha creció mucho. ¿Por qué? Porque hay una gran, pero gran producción de anticuerpos contra el virus, coronavirus del PIF. El problema es que, pues, ¿de qué sirve que tenga tantos anticuerpos si yo veo que a mi gato de plano se me está muriendo? Pues significa que aunque se están produciendo anticuerpos, no están funcionando, no están captando al virus. ¿Por qué no lo captan? Porque los anticuerpos no pueden captar virus cuando el virus está adentro de una célula, solo cuando está afuera de ella. Y este virus, que es un desgraciado, está dentro del macrófago replicándose y no abandona al macrófago, ¿sí? De tal manera que el macrófago se convierte en una fábrica de virus inmensa y el paciente se vuelve una fábrica de anticuerpos, como lo demuestra la gráfica, pero nunca se va a curar porque aunque tiene mucho anticuerpo, sigue teniendo el virus. Caroline nos dice, al ser anticuerpos se podrían elevar ante cualquier otra enfermedad. Ese es el otro problema, Caroline. ¿Caroline se dice? Sí. Ese es el otro problema, Caroline. Mira, la idea de Andrea es bastante buena, que hagamos una electroforesis. Eso es mucho mejor que nada más medir proteínas y albúmina. Pero la electroforesis no puede medir de esos anticuerpos que estás viendo en la gráfica de la derecha. La electroforesis no me puede decir si esos anticuerpos son nada más contra PIF. Podrían ser por otro motivo, podrían ser por otra razón. Entonces, la pura gráfica tampoco me sirve para diagnosticar PIF, como bien lo dice Caroline. ¿Qué rayos, en qué lío nos estamos metiendo con el maldito coronavirus felino?
te das cuenta que está haciendo todo lo posible para que no lo puedas detectar. Y es una cosa terrible. Entonces, ¿qué otras estrategias podríamos tener para tratar de acorralarlo? Y nos dice José Vidalón, se observa esta hiperproteinemia, hiperglobulinemia en PIF o también en casos de gatos con coronavirus entérico. José, este perfil de proteínas no se ve en el coronavirus entérico, no se nota. Y es más, el gato con coronavirus entérico difícilmente te lo van a llevar al consultorio porque no se le nota nada mal. El gato parece estar totalmente sano. A veces tiene una diarrea que es transitoria y duró 1 o 2 días, desapareció y el propietario dice, bueno, ya, cualquier cosa, ya no lo llevo. ¿Sí? Y entonces, ¿en qué terminó el asunto? ¿Sí? Nunca lo pudimos diagnosticar. Y efectivamente, si le pudieras hacer un perfil electroforético o medirle proteínas totales, albúmina y calcularle las globulinas, de todas maneras no va a salir así. El paciente con el problema entérico no genera este tipo de perfiles, solamente el que tiene el PIF. Pero ese tipo de perfil no es exclusivo de PIF. También otras enfermedades como mieloma múltiple, como algunos casos de linfoma y leucemia, también me pueden generar estas curvas de la electroforesis. Bastante escurridizo, ¿no? ¿Qué les parece? Bien, entonces, Dina, la hiperproteinemia que se genera en retrovirales, ¿en qué difiere con el PIF? A ver, otra vez, Dina, la hiperproteinemia que se genera en retrovirales, ¿en qué se difiere con el de PIF? La hiperproteinemia por sí sola no se puede diferenciar, porque para colmo, si solo mides proteínas totales, no estás sabiendo cuánto es albúmina y cuánto es globulinas. Entonces, no tiene mucho sentido. ¿Sí? No puedo yo diferenciar solamente con la hiperproteinemia. ¿Sí? Caroline, ¿cómo medimos el amiloide sérico A y cómo lo interpretamos? Vamos para allá, Caroline. ¿Sí? Precisamente a eso vamos. ¿Qué otras pruebas de apoyo puedo utilizar? Yo creo que han visto estas pruebas, sobre todo las de uso in-house, las que podemos hacer en nuestro consultorio, hasta en la casa del propietario, en casa del tutor, en casa del gato, podemos llevar la prueba. ¿Qué tan útiles son? Hay varias pruebas de inmunoensayo. La prueba de anticuerpos fluorescentes, que no tiene mucha utilidad porque se ha demostrado que se dan muchos falsos positivos y falsos negativos. La prueba de ELISA ha tenido el mismo problema. El inmunoensayo cromatográfico rápido. Estas pruebas no han tenido mucho éxito comercial porque tarde o temprano los clínicos se están dando cuenta que no son muy útiles, que digamos, o no entienden cómo interpretarlas. Hay pruebas para uso en sangre, con suero o sangre entera, y hay pruebas para uso en heces. ¿Qué es lo que lee la prueba? No todas las pruebas leen lo mismo. Las pruebas de sangre, en su mayoría, lo que detectan son anticuerpos contra coronavirus felino, anticuerpos. Si mi paciente tiene coronavirus intestinal, hay algunos pacientes que pueden llegar a dar positivo a los anticuerpos. Si mi paciente tiene PIF seco, puede dar positivo. Si tiene PIF húmedo, puede dar positivo. Pero ninguna de las pruebas me dice si tiene PIF. Solo me dice el virus está ahí. Y algunas para colmo pueden dar negativo y mi paciente tener efusión y da falsos negativos. La otra prueba que se puede hacer en casa es una prueba en heces. La prueba en heces no mide anticuerpos, busca el virus.
Y que mi gato tenga virus intestinal no significa que tiene peritonitis infecciosa felina, solamente significa que el gato es portador de coronavirus felino, pero ni siquiera puedo demostrar que tiene PIF o no lo tiene, y muy probablemente no lo tiene porque está intestinal. Entonces, es complicado interpretar la prueba, no todas significan lo mismo. Si tú vas a utilizar una prueba de estas, primero tienes que averiguar qué es lo que te están ofreciendo, una prueba que detecta anticuerpos o una prueba que detecta el antígeno. Segundo lugar, de manera ideal, lo ideal sería que la prueba no solo pueda usarse en suero, en plasma, sino que se pueda usar en otro tipo de fluidos como líquido cefalorraquídeo, como un lisado de algún tejido. Sería la prueba ideal, pero no todas tienen ese tipo de capacidad. Y además, si la prueba puede detectar, digamos, anticuerpos en el suero, ¿funciona si yo le pongo líquido del abdomen? Porque tengo un gato lleno de líquido y le podría yo hacer la prueba con el líquido del abdomen. ¿Es válida o no es válida? No todos los fabricantes te permiten eso. Entonces, por ese lado también tiene muchas limitantes el realizar este tipo de pruebas. Luego tengo hacer un análisis de la efusión. Ahorita, Caroline, ahorita voy a hablar del amiloide sérico. En un momentito, por favor. Nos dice otra vez Caroline, cuando el virus ha mutado y ya es PIF, ya no encontramos coronavirus en heces. Lo usual, Caroline, lo usual es que cuando el virus está en heces, difícilmente puede ser positivo a PIF. Cuando ya ha mutado y mi paciente ya tiene PIF, todavía puedo yo encontrar positivo en heces. Y hay gatos que no, definitivamente solamente me dan a la efusión y ya negativo en las heces, ¿sí? Entonces, si mi paciente no tiene signología de efusión y da positivo en heces, bueno, ya sé que mi gato es portador y es un peligro para otros gatos y para él mismo. Si mi gato tiene efusión y da positivo en heces, es muy probable que tenga PIF y que ahora está diseminando el virus para otros gatos que están invitados a contagiarse. ¿Sí? Y también puede darse el caso que mi gato ya positivo a PIF con la efusión esté negativo en las heces, ya no lo está eliminando vía intestinal. Entonces, debo estar consciente de esa posibilidad a la hora de interpretar la prueba en heces, Caroline. Tengo un gato con efusión. ¿Qué puedo hacer con la efusión? Un inmunoensayo para buscar anticuerpos en la efusión. Anticuerpos presentes en la efusión es una buena idea, pero no todos los fabricantes permiten que hagas la prueba con líquido efusivo. Análisis bioquímico. Dentro de las pruebas que se le hacen a la efusión, como pH, densidad específica, etcétera, la densidad sí, es así, mídela con tu refractómetro. Un análisis bioquímico obligado para la efusión es precisamente la medición de las proteínas totales, la albúmina y calcular sus globulinas. Es un análisis obligado, porque lo vamos a usar más adelante. ¿Vale la pena hacer la prueba Ribalta? Una prueba tan simplona, tan inútil, ¿vale la pena? Por supuesto que vale la pena. Funciona, pero no para lo que tú crees. La prueba de Ribalta no sirve para diagnosticar PIF. Eso es una mentira. Prueba de Ribalta no diagnostica PIF, ¿sí? Le voy a explicar ahorita, hay un apartado especial para Ribalta. Aguántenle. Mari, la bioquímica tiene que ser de la efusión. Mari, hace rato dijimos, en sangre, en el paciente con efusión, le vas a hacer la prueba, le vas a hacer el hemograma, le vas a hacer pruebas bioquímicas. ¿Qué pruebas bioquímicas puede recibir un paciente que tiene efusión? Un perfil renal, urea creatinina, un perfil hepático, ALT, AST, fosfatasa y GGT, mínimo, ¿sí? Y un perfil de proteínas totales, albúmina, globulinas y la relación albúmina-globulinas. Eso es en el suero, Mari.
En el líquido efusivo de ese mismo gato, vamos a hacerle, ¿sí?, proteínas totales a la efusión, albúmina de la efusión, globulinas de la efusión y la relación albúmina-globulinas. Y vamos a hacerle la prueba de Ribalta. Sí la vamos a hacer, pero la prueba de Ribalta no es para diagnosticar PIF. Ahorita les voy a explicar para qué es. Y tenemos que hacer una revisión del sedimento. Ese fluido lo vamos a centrifugar y lo vamos a revisar, ¿sí?, al microscopio con una tinción, porque queremos ver la apariencia celular de la efusión, porque podría estar panzón, podría tener efusión no por PIF, podría estar panzón por otras razones, una peritonitis, un cuerpo extraño, incluso piometra y otros motivos. Entonces, yo necesito revisar la celularidad de la efusión. ¿Sí? Entonces, la bioquímica, Mari, va a ser del suero y de la efusión. Respecto de las proteínas, la misma prueba de proteínas, albúmina y globulinas le vas a hacer al suero y se la vas a hacer también al líquido efusivo. Luego, la prueba Ribalta, ahí te va, y todavía te sigo debiendo, Caroline, el amiloide sérico. Aguántame, Caroline, que vamos para allá. Pruebas de apoyo, más pruebas de apoyo, Ribalta. Doctores, he visto propaganda de algunos laboratorios que venden el kit de la prueba Ribalta y te dicen, prueba para el diagnóstico de PIF. Pues no, mi ciela, déjame decirte que no, no es así. ¿Sabes qué detecta la prueba de Ribalta? La prueba de Ribalta no detecta PIF, eso es mentira. La prueba de Ribalta lo único que detecta es capacidad de floculación de las proteínas. Floculación, ¿qué es eso? Mira, dice Nisi, ¿qué encontraría en la prueba celular que indique PIF y no otra causa? Ahorita, aguántame, Nisi, ahorita vamos para allá. En la prueba de Ribalta, ¿qué es lo que ve la prueba? ¿Busca el virus? ¿Busca los anticuerpos? No, no busca nada de eso. Mentira. La prueba de Ribalta se diseñó para detectar gran cantidad de proteínas, principalmente proteínas de fase aguda en el líquido del abdomen. Las proteínas de fase aguda son proteínas que se producen durante los procesos de inflamación. Eso es lo que se da. La prueba de Ribalta fue diseñada para distinguir un exudado de un trasudado. Eso es. La prueba de Ribalta fue diseñada para que, sacando líquido del abdomen, si poníamos la gotita del líquido, ahorita les voy, miren, ahí tienen la foto en pantalla, si la gotita no se disuelve en el caldo y esa gotita desciende así sin disolverse, es positivo a Ribalta. ¿Qué significa? ¿Que tiene PIF? No, significa que el paciente tiene un exudado, que su líquido es inflamatorio en el abdomen. Ya, listo, se acabó. Si a un humano con apendicitis le pudiéramos sacar líquido peritoneal y le hacemos Ribalta, va a dar positivo. Si a una perra con piometra le pudiéramos colectar un poquito de líquido abdominal, que sabemos que es difícil, pero si pudiéramos colectárselo y le hacemos Ribalta, va a dar positivo la perra con piometra, no tiene PIF. ¿Sí? Si a un caballo con cólicos, ¿sí?, le hacemos una prueba Ribalta, va a dar positivo. ¿Por qué? Porque tiene proteínas de fase aguda, nada más por eso. Eso es lo único que hace la prueba. Si a un paciente con peritonitis, porque le hicimos una cirugía abdominal y se nos contaminó, le hacemos Ribalta, va a dar positivo, no tiene PIF. La prueba nunca sirvió para PIF, nunca va a servir para eso. Entonces, ¿por qué la recomendamos? Por una razón, porque en un paciente con PIF, y entiendan esto, pongan atención, doctores, pueden dormirse toda la plática si quieren, porque es horrible, es aburrida, pero pongan atención a esto que les voy a decir. Creo que de toda esta plática absurda y aburrida que estamos dando, esto vale la pena. La prueba de Ribalta no sirve para confirmar PIF, sirve para descartar PIF. Si la prueba da positivo,
¿Qué significa? Que hay muchas proteínas inflamatorias en ese fluido. Muchas enfermedades hacen eso, incluyendo PIF. Pero si la prueba da negativo, lo que sí es seguro es que no es PIF. Entonces la prueba no sirve para confirmar PIF, sirve para descartar PIF. Es más confiable cuando da negativo porque puedes decir esto no es PIF. Pero cuando da positivo dices, podría ser PIF, podría ser porque dio positivo el Ribalta. Podría ser, pero si da negativo Ribalta esto no es PIF, porque este caldo que saqué del abdomen no es un exudado, y PIF siempre tiene exudado. ¿Ya entendiste qué es Ribalta? ¿Ya? No es una prueba para PIF, es una prueba para exudado o trasudado. Si da negativo, no es exudado, es un trasudado. Ese caldo del abdomen, entonces, no es inflamatorio. Entonces, ¿será PIF? No, olvídalo, no lo era. Busca por otro lado. Pero si da positivo, ese caldo que saqué del abdomen es muy inflamatorio. Entonces sí es PIF. No, tranquilo, tranquilo. Es muy probable que sea PIF. Necesito más pruebas para ver si de veras me acerco al diagnóstico de PIF. Porque a lo mejor tiene peritonitis por otra razón y no es PIF. ¿Ya? Espero que hayan entendido entonces el asunto de Ribalta. Le voy a mostrar, Vania y doctores, ¿sí? Les voy a mostrar ahora, no una imagen, Vania, les voy a mostrar un video. Les preparé un video. Fíjense bien. Por aquí viene. Entonces, miren, ahí está. Antes de pasar al video. La prueba de Ribalta, ¿qué mide? Proteínas de fase aguda. Mira todo. Si esas proteínas que están en la columna de la izquierda están presentes, Ribalta es positivo. ¿Ya viste que en la columna de la izquierda no viene PIF? No dice PIF, no dice virus, coronavirus felino. No está. ¿Ya? Ya dijimos entonces qué significa que dé positivo, qué significa que dé negativo. ¿Sí? Dice Claudia Paola que tiene un iPad. Oh, Claudia, ¿por qué la humillación a toda la gente que somos pobres? Claudia tiene un iPad, ok. Doctor, si se encuentra signo de anillo medular en riñones en un gato sospechoso, ¿se puede aproximar? No, porque también es una prueba de apoyo nada más. Me ayuda a acercar, sí, aproximarme, sí, pero no es patognomónica, no lo es. ¿Sí? Entonces, aquí lo tienes. ¿Dónde quedó el video? ¿Dónde lo dejé? Espérenme, ahorita sale el video. Es que no me acuerdo en qué orden estaba el video. Tenía muchas dudas en qué orden ponerlo. Si un gato tiene efusión abdominal, ¿cuáles son tus diagnósticos diferenciales? ¿Qué crees que pueda tener? Mira nada más, ya hablemos del paciente como tal. Si me llega a consulta un gato panzón con líquido en el abdomen, ¿qué puede ser? Mira, puede ser que tenga efusión no infecciosa, o sea, que ese líquido no sea por PIF, que sea por otra razón, insuficiencia cardíaca congestiva, por un soplo cardíaco del lado derecho, me va a dar acumulación de líquidos, y no es PIF. Que tenga un problema hepático, una falla hepática, y no es PIF, ¿sí? Como fibrosis hepática, falla aguda hepática, falla crónica hepática, me va a dar líquido en el abdomen y no era PIF. Que tenga un problema de malnutrición, una pésima absorción de nutrientes, principalmente proteínas, o una pésima nutrición o parasitosis tremenda, va a tener la panza llena de líquido. En esa categoría que dice fusiones no infecciosas, en todas ellas, Ribalta va a dar negativo, en todas ellas. ¿Por qué va a dar negativo? Porque no tiene proteínas de fase aguda en su líquido abdominal, no hay. ¿Y qué esperaría yo ver en el sedimento de un centrifugado de ese líquido y lo veo al microscopio ya teñido, una citología del sedimento? ¿Qué espero ver? Cualquier cosa menos células de la inflamación. No voy a ver células inflamatorias, solo voy a ver células mesoteliales. Esa es la diferencia que hace rato preguntaban de la celularidad. Algunos PIF dan en el tórax,
no en el abdomen. Algunos PIF son de tórax. Que la enfermedad se llama peritonitis infecciosa, pues sí, pero también puede ser pleuritis infecciosa. Hemos tenido gatos positivos y es en el tórax, no en el abdomen. Bueno, ok. Otro diferencial es que tenga un quilotórax, un derrame del quilo dentro de la cavidad torácica. Este sí no se da en el abdomen, se da en el tórax. Bueno, pues ¿va a dar positivo de Ribalta? Podría dar, pero el líquido va a ser lechoso, grasoso. Y ya desde que tiene ese aspecto, no creo que vaya por PIB. Entonces puede ser que sea un derrame del quilo. Al microscopio se verá eminentemente grasoso. Puede ser un linfoma en el tórax, linfoma mediastínico o tímico, y se puede confundir con un PIF torácico, ¿sí? Se puede confundir. O definitivamente, realmente puede ser un PIF. ¿Ya lo tienes? Mira todos los que puedes confundir con un PIF, clínicamente hablando. Te muestro pacientes que tenían efusión o derrame en el tórax. Mira esta radiografía, no se ve la silueta cardíaca, podemos ver la silueta pulmonar que está totalmente desplazada al cuadrante caudodorsal. Para que te ubiques en esta radiografía del lado izquierdo de la pantalla, al lado izquierdo de la pantalla está la cabeza del paciente, al lado derecho de la pantalla es la cola, arriba de la pantalla es el dorso, abajo es el esternón. Y entonces, ya viste la silueta, espero que vean mi cursor, la silueta de los pulmones quedaron desplazados hasta caudal y toda la porción craneal tiene densidad de fluido. Puede ser un derrame, puede ser quilotórax, puede ser PIF torácico, puede ser linfoma mesentérico, mediastínico o tímico. Mira este otro gato. Este gato tenía PIF, realmente era un PIF, y mira cómo desplazó los pulmones también hacia caudal. ¿Y qué te parece este? Otra vez, mira los pulmones donde quedan relegados al cuadrante caudodorsal y no se ve el corazón y todo lleno de fluidos. En el caso de un quilotórax, pues bueno, el derrame del líquido que llamamos quilo, que en realidad es un líquido que contiene grandes cantidades de lipoproteínas y kilomicrones dentro de la cavidad torácica. Un linfoma mediastínico. Este paciente era sospechoso de un PIF torácico en la radiografía, pero cuando se hizo el aspirado, no tenía, se sedimentó, dio positivo a Ribalta el fluido, positivo a Ribalta, pero cuando vimos el sedimento dijimos, esto no es un PIF. Ahora te pongo la radiografía volteada para que la compares con la foto de la derecha, que tristemente fue la necropsia. La cabeza del paciente sigue al lado izquierdo de tu pantalla. Del lado izquierdo de la pantalla está la cabeza del paciente. Y entonces, el esternón está hacia arriba de la pantalla. Mira la foto de la derecha, la necropsia. ¿Me puedes decir dónde quedó el corazón? No se ve. Mira los pulmones, ¿dónde están? ¿Sí? En el último cuadrante, aplastados. El paciente se estaba ahogando literalmente. Esto no era un PIF. ¿Sí? La celularidad demostró que se trataba de un linfoma tímico. Linfoma, ahí lo tienes. Por eso es la importancia de hacer citología del sedimento en la efusión, ya sea torácica o abdominal, tienes que hacer la citología del sedimento. Esto no lo vas a ver en un PIF, no deberías verlo en un PIF, ¿sí? Si da positivo a Ribalta y te encuentras un montón de macrófagos, entonces es muy compatible con un PIF. Pero si te da positivo a Ribalta y te encuentras un montón de neutrófilos y bacterias, eso es una peritonitis común y corriente, eso no es un PIF. Por eso necesitas echar mano de todas las herramientas posibles. Un paciente que ya por su clínica, por la exploración, ya es muy sospechoso que tenga PIF, ¿qué pruebas debería llevar? El hemograma. No me dice nada en especial para PIF, pero me dice cuál es su dinámica sanguínea celular. La bioquímica. ¿Qué voy a hacer en la bioquímica? Perfil de proteínas,
urea, creatinina, ALT, AST, fosfatasa, un urianálisis. ¿Para qué me sirve un urianálisis? Porque quiero saber la densidad, si todavía tiene capacidad de concentrar los orines. La efusión del abdomen, si es que es abdominal mi paciente, analizar el perfil de proteínas del líquido abdominal, la citología del precipitado, y la prueba Ribalta, la relación albúmina-globulina. Y por cierto, me regreso a la bioquímica. Ahí en la bioquímica viene el amiloide sérico A, que hace rato me preguntaban, ¿sí? Caroline me preguntaba, ¿y el amiloide sérico se mide en suero? No se mide en el líquido, no se mide en el líquido abdominal, se mide en el suero del paciente, pero tampoco es indicador de PIF. El amiloide sérico es una proteína de fase aguda que es más fácil medirla en gatos que en perros. En perros se mide mejor la proteína C reactiva. En gatos medimos el amiloide sérico A, y que es una proteína de necrosis. Entonces, así como la proteína C reactiva del perro, en el gato funciona mejor medir el amiloide sérico A. Ese es el motivo por el cual lo medimos, Caroline. Entonces, dentro del panel bioquímico está recomendado. ¿Cómo se interpreta? Pues si ese fluido de este gato fuera por insuficiencia cardíaca congestiva, el amiloide sérico no saldrá muy elevado. Si este amiloide sérico fuera por una falla hepática, el amiloide sérico saldrá casi dentro del rango o muy poco elevado. Pero si este líquido abdominal fuera por PIF, el amiloide sérico saldrá tremendamente alto, pero cuidado. Si fuera peritonitis bacteriana o por ruptura de intestino, también va a salir muy elevado el amiloide sérico. Solamente es una proteína que me mide la inflamación desde el punto de vista humoral, no celular. Si yo quiero medir inflamación celular, para eso están los neutrófilos del hemograma. Pero la parte humoral, que es la parte química de la inflamación, yo la puedo medir con una proteína C reactiva si es un perro, o con amiloide sérico si es un gato. Solamente me dice qué tan inflamado está. Un gato que lo atropellaron también se le va a salir alto el amiloide sérico. Un gato con pancreatitis va a salir elevado el amiloide sérico. Entonces solamente me dice está inflamado. No me dice otra cosa el amiloide sérico, Caroline. Pero es un complemento más para mi batería de pruebas. La prueba Ribalta. ¿Cómo se hace la prueba de Ribalta? La prueba de Ribalta la puedes hacer en tu consultorio. Necesitas agua destilada, no uses agua de otro tipo, agua de la llave, agua de tomar, no, tiene que ser agua destilada, ácido acético absoluto. No te recomiendo que compres vinagre de cocina. Hay gente que usa vinagre, no te lo sugiero, no funciona, da muchos falsos negativos. Haz el esfuerzo por comprar ácido acético absoluto, lo venden en los proveedores de laboratorio. Si tienes DivQuik, Rai, todo esto, probablemente con ese mismo distribuidor puedas comprar el ácido acético absoluto, así se pide. 5 mililitros de agua destilada, una gota miserable de ácido acético, así que te va a durar mucho un frasco. Una gota de ácido acético, los mezclas bien. Y una vez que ya has homogeneizado esta preparación, le colocas una gota del fluido abdominal de tu paciente. Una gota la colocas. ¿Cómo se interpreta? Si la gota no se disuelve y cae lentamente, es Ribalta positivo, no es PIF, es Ribalta positivo. ¿Qué quiere decir? Que tiene proteínas de fase aguda en grandes cantidades en su fluido. Si la gota se disuelve y ya la perdí en la prueba, ¿qué significa? Significa que seguramente no es PIF. Es más seguro cuando es negativo que cuando es positivo respecto de PIF. Hay que entender ese punto. Ahora sí viene el video prometido que tanto les dije que no pasaba. Aquí está. ¿Sí? Observen bien. En el tubo de la izquierda está la gota suspendida de un gato que tenía la inflamación bastante intensa y la gota no cae. En el tubo de la derecha pusimos líquido de un gato con PIF.
pero le agregamos un poco de colorante vegetal para que se pudiera ver más bonita la gota. Ahí les va. Vamos a ver, espero que se vea el video. Miren, dejamos caer la gota y ahí va. No se disolvió. La gota pasó totalmente a lo largo del líquido sin disolverse. Ese es un PIF positivo. Otra vez. ¿Ya lo ven? ¿Sí ven el video? Confírmenme, no voy a, oigan, ¿sí me están viendo o ya se durmieron? Es demasiado temprano para que se duerman tan pronto, doctores. Ahí está, ¿qué les parece? Sí, sí se ve, dice Diana, Carmen, sí, Vania, gracias. Y Sami, de nuevo, sale Rami otra vez. Dedicado para Sami, volveremos a ver el video. Ahí va. Esto es como en el radio. Pidan una canción y se las dedicamos. Sami, te dedicamos esta gota de pif. Ahí va. ¿Qué tal? Sí, eso es un PIF positivo, pero doctores, que dio positivo no significa que tiene peritonitis infecciosa felina, significa que tiene un exudado abdominal. Y una de las enfermedades que generan un exudado abdominal es PIF, nada más. Si la gota se disolvió y no cayó como la vieron, entonces es prácticamente descartamos que esto sea PIF. Busca por otro lado, porque PIF no es. ¿Sí? A lo mejor ese abdomen está así porque tiene muchas lombrices, tiene insuficiencia hepática, tiene malnutrición, tiene falla cardíaca derecha, lo que sea, menos PIF. ¿Ves? ¿Ya lo entiendes mejor? Ahora, de nada, Vania. Entonces, la relación albúmina-globulina en el suero. Este es bien importante, mira. Si se le miden Iris, el colorante que aplicó al líquido, Iris, te voy a decir un secreto, pero no se lo digan a nadie. ¿Qué colorante usamos para que se viera así de bonito? Colorante de pastelería. No vayas a ningún laboratorio, ve a las tiendas donde venden cosas para chef y pide colorante vegetal para pasteles, para las tortas de cumpleaños. En México les decimos pasteles, pero en otros países son las tortas. Ya ves que les ponen el merengue y el adorno y todo eso, y los hacen de colores, les ponen colorante vegetal. Nosotros lo que hacemos es ponemos una gotita de colorante vegetal a la solución abdominal, una gotita miserable, muy poquito. Lo mezclamos y entonces ya la dejamos caer en el tubito. ¿Se podría usar azul de metileno? No te lo sugiero, Wolf, porque algunos tienen alcohol y eso va a alterar las propiedades inflamatorias. Entonces, el colorante vegetal tiene agua, no tiene alcohol. Entonces, por eso mejor utiliza colorante vegetal. No te dé pena, Wolf, manda a alguien a que compre el colorante y ya lo metes al laboratorio. ¿Sí? Pero no te sugiero el azul de metileno por el alcohol que puede contener. Entonces, y además puedes hacer, si compras, venden una cajita con varios botellitas de colores para distintos tortas de cumpleaños. Entonces puedes hacer tu prueba de PIF con tu prueba de Ribalta de color verde, azul, rojo, el color que se te ocurra para esta semana. Entonces, bien, pide al laboratorio o hazlo tú, si tienes el analizador, toma una muestra de suero, sangre, suero, y mídele proteínas, albúmina, lo que te dé, el total de proteínas, le quitas el total de proteínas y lo que te sobra son las globulinas. El valor de albúmina y el de globulinas divide la albúmina entre las globulinas entre albúmina y entonces lo que te da es la albúmina entre globulinas, divídelo y te va a dar un número fraccional. Si el número es mayor a 0.8, es poco probable que sea PIF. Si es menor a 0.6, tal vez, pero si es menor a 0.3 la relación albúmina-globulinas, entonces es muy probable que sea PIF. Probable, pero no es totalmente seguro. Ese mismo tratamiento le vas a hacer al líquido peritoneal.
aquí, al líquido peritoneal, al líquido de la efusión, le vas a hacer el mismo método. Mídele proteínas, albúmina, globulinas y la relación albúmina-globulina. Y estos son los parámetros de referencia. Si el resultado es mayor a 0.8, muy poco probable PIF. Si es menor a 0.04, a 0.4, es muy probable que sea PIF. Ahora, todo junto. Le vamos a hacer un panel, ¿sí? Además de las pruebas que ya sabemos de la columna de la derecha, la columna de la izquierda es punto clave. Le vas a hacer estas pruebas. La relación AG en suero, relación AG en la efusión y tu prueba Ribalta. Y así lo vas a reportar. Fíjate cómo, este es el caso de un gatito llamado Webay y le medimos albúmina globulina en suero y dio 0.67. 0.67 dio su relación albúmina globulina en suero. Y aquí tienes la interpretación. 0.67. O está dentro de, es probable, ok. Le hicimos la misma relación en el líquido del abdomen y nos dio 1.26. Es muy improbable. Y le hicimos la Ribalta y dio negativo. Listo. Conclusión. Este gato, Webay, ¿tiene PIF? Es altamente probable que no. Prácticamente no tiene PIF. Exacto, Sheila. Exacto. Sheila ya le entendió el asunto, ¿ya? Viste que es sencillo, pero teníamos que razonarle todo lo que vimos al principio. Disculpen haberlos aburrido tanto, pero era necesario para llegar a esta conclusión. Les muestro otro paciente. El paciente Polo. A Polo le hicimos la prueba, la relación albúmina-globulina en suero dio 0.67. Gracias, Sheila. Y dio 0.67 la relación. Cayó dentro de sospechoso, ¿no? Su relación albúmina-globulina dio 0.52, también cayó en sospechoso. Y la prueba Ribalta dio positivo. ¿Polo tendrá PIF? Altamente probable que sí. ¿Qué te parece? ¿Sí? Tristemente, doctores, el diagnóstico de PIF está basado, hasta lo que podemos hacer hoy en día en nuestros países latinoamericanos, está basado en posibilidad, ¿sí? En altamente probable. ¿Por qué? Porque todavía no podemos demostrar a través de la prueba del gol estándar, que es el marcaje de los macrófagos con los anticuerpos marcadores. Esperemos que algún día podamos tener esa tecnología a un precio accesible. La tecnología ya está, pero el precio es lo que todavía nos limita mucho, ¿sí? Así es, mis doctores. Espero que les haya gustado. Gracias, Sheila. Paso por ti para ir a cenar. Carla dice, ¿el procedimiento de la prueba Ribalta? Claro que sí, Carla, va de vuelta. Ahí te va. Primero, esta es la receta, Carla. ¿Cómo se hace la prueba de Ribalta? Aquí la tienes. 5 mililitros de agua destilada. Tiene que ser destilada a fuerzas. Una gota de ácido acético absoluto. Así se pide en los proveedores de laboratorio. No uses vinagre de mesa, no lo uses. Mézclalos. Ya una vez que están mezclados en un tubo de ensayo, le colocas una gota del líquido abdominal o torácico que hayas colectado, una gotita. Déjala caer y observa qué sucede. Si se disuelve la gota y no ves dónde quedó, es un Ribalta negativo. Ribalta negativo. Si la gota sigue ahí presente y no se disuelve, entonces es un Ribalta positivo. Caroline, gracias, qué linda, Caroline, gracias por tus palabras. Paula, ¿qué hacemos en caso de un PIF no efusivo? Paula, ese es bastante complicado, porque no puedo hacer mi prueba Ribalta, pero sí puedo medir, por ejemplo, mi amiloide sérico, puedo medir mi relación albúmina-globulinas en sangre, ya no la podré hacer en el líquido efusivo porque no hay,
Es un reto todavía mayor el PIF no efusivo y si fuera posible, tendrías que hacer espérame tantito, Paula, si fuera posible, tendrías que conseguir un muy buen ultrasonografista para que te haga una punción guiada de linfonodos mesentéricos. Y una vez que tengas esto, hacer una citología del linfonodo. Solo tienes muy pocas opciones de respuesta cuando hagas la citología del linfonodo y si todo sale bien. ¿Qué puedo esperar ver? Primero, desde el ultrasonido tengo que ver los linfonodos agrandados. Ya desde ahí es un buen indicador. Segundo, en la citología yo debería ver una gran cantidad de macrófagos espumosos o macrófagos reactivos o activados. Porque la otra posibilidad para un linfonodo agrandado es que tú veas linfoblastos y entonces sería un linfoma. Probablemente solo son tus dos únicas opciones más probables para ese tipo de gatos, para los PIF no efusivos. ¿Sí? Y el resto de pruebas que hemos comentado, Paula. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué más nos dice por aquí? Judith, ¿algún tratamiento? Judith, difícil. Están indicados si la cuenta de neutrófilos cae por debajo de 3,000 o hay linfopenia marcada o leucopenia, entonces es recomendable la antibiótico-terapia. Es un virus, ¿cómo que antibióticos? No, es que el antibiótico es necesario porque puedo caer presa de bacterias oportunistas. La inmunosupresión también es una posibilidad. El uso de antivirales está muy discutido qué tan bueno puede ser. No hay todavía mucha información sobre si realmente vale la pena. Interferones, sí, interferones es una de las posibilidades para estos gatitos, pero su pronóstico es bastante malo. PIF neurológico, Sami, PIF neurológico necesita el uso de hacer Ribalta y el perfil de proteínas en líquido cefalorraquídeo y amiloide sérico de suero o del líquido cefalorraquídeo. Entonces, simplemente traspolar estas pruebas al líquido cefalorraquídeo. Sofía, en el último caso, si no fuera PIF, ¿qué otros diferenciales tendría? Ya los comentamos, Sofía. Estábamos diciendo que si no fuera PIF, mis otros diferenciales, pues bueno, por aquí hice la lista de diferenciales, aquí los tienes, ¿sí? Las efusiones no infecciosas. Es importante que antes de que decidas hacer toda la batería de pruebas, es importante que ya tengas una lista de diferenciales. Por ejemplo, un paciente con efusión de abdomen, yo tengo que revisar ruidos cardíacos, porque podría tener un soplo cardíaco, ¿sí?, en válvula auriculoventricular derecha, y esa es la causa de la efusión. Y ese paciente prácticamente ya ni le voy a hacer las otras pruebas. Me voy a concentrar en el asunto cardíaco, o a lo mejor le hago algunas pruebas muy básicas al fluido abdominal, solo para confirmar que no tiene que ver con un problema infeccioso de tipo coronavirus. Entonces, pero esta sería mi lista de diferenciales, Sofi. Andrea nos dice, ya determinada la presencia de PIF, ¿qué es lo primero? Así lo más importante que debemos hacer. Andrea, lo más importante creo yo que tenemos que hacer es el aspecto epidemiológico. Ya tengo el diagnóstico, ¿con quién vive este gato? ¿Cuántos gatos más hay donde él está? Porque este gato, ya una vez confirmado el PIF o sospechoso incluso, pero me voy encaminando a su diagnóstico, creo que sabemos que su fin está marcado, pero ¿qué espero que suceda con los otros gatos que haya cerca de él? Esa es la parte que me interesaría mucho, Andrea. Nisi, en Perú, ¿dónde se puede conseguir? ¿Alguien sabe? No sé, Nisi, ojalá por ahí alguien nos pueda indicar, pero los proveedores de laboratorio
Si tú estás corriendo, por ejemplo, pruebas de tinción de citología, probablemente esos mismos proveedores te lo puedan conseguir. Los proveedores que te venden los equipos de análisis, ellos deben saber dónde se consigue el ácido acético absoluto, ¿ni sí? Jorge, tal vez en emancipación, ¿qué cosa, Jorge? ¿A qué te refieres? ¿Te vas a ir de tu casa? Jen dice, me explica por favor las dos pruebas de proteínas. Jen, ¿de cuál las dos pruebas de proteínas? Decíamos la prueba, hacer las proteínas, medir las proteínas en suero y medir las proteínas en el líquido de la efusión. Y de las proteínas tienes que pedirle al laboratorio que mida proteínas totales, albúmina, globulinas y la relación albúmina-globulinas. Ese punto es esencial para hacer tu batería de pruebas de PIF, ¿sí? Esa medición se tiene que hacer en el suero y se tiene que hacer en el líquido abdominal, en ambos. No sirve hacerlo solo en uno de ellos, tiene que ser en ambos para hacer la comparación. Dice Dina, y en gatos con PIF neurológico, ¿qué hallazgo se observa? Ya ahorita lo comenté, Dina, creo que sí lo has de haber escuchado. ¿Sí? De preferencia, medir el amiloide sérico, medir también el perfil albúmina globulinas, porque va a irse a comparar con el perfil en suero y con el perfil del abdomen, si es que hubiera abdominal. Y también la prueba Ribalta para el líquido cefalorraquídeo, también la prueba Ribalta. Sí, Paula de Uruguay, un saludo Paula, de muchos amigos en Uruguay. Un día voy a ir a Uruguay, créanme que sí. También voy a ir a Bolivia, ya fui a Perú, pero bueno, espero que un día podamos ir por allá. Diana, el derrame pericárdico en un paciente con efusión abdominal ayudaría también en el diagnóstico. A ver, el derrame pericárdico en un paciente con efusión abdominal, pobre gato, o sea, tiene efusión de abdomen y para colmo derrame de pericardio. Mira, todo líquido acumulado derramado en tórax o en abdomen merece que le hagamos una prueba Ribalta y que le hagamos una prueba de proteína, albúmina y globulinas. Todo paciente, definitivamente sí. Y además, una revisión citológica del sedimento. Todos deberían recibir ese tratamiento, ese tipo de pruebas, no tratamiento. Todos deberían recibir ese protocolo de pruebas cuando tengan líquidos en esos espacios, Diana. Sí, por supuesto que ayuda. Liliana, ¿a partir de qué edad se puede presentar la enfermedad? Fíjate, Liliana, que los datos encontrados en reportes recientes te dicen que es muy común en animales jóvenes y animales de edad avanzada. Hemos visto en todas las edades, realmente hemos visto que parece no tener una preferencia de edades, PIF, Liliana. Ángelo, un tratamiento con un derivado del Remdesivir, no sé, es un antiviral, Ángelo, el Remdesivir, me suena algo así, es probable, ¿sí? Wolf, la diapositiva de Polo, claro que sí, Wolf, ahí te va. Vamos a ver dónde queda, ahí está Polo, ahí lo tienes, ahí lo tienes, Wolf. ¿Por qué Wolf? ¿Te gustan los lobos? Aquí está, ahí lo tienes, ¿sí? Ese es el paciente Polo que cayó en rangos probables. Hemos tenido pacientes que han caído en muy probables, ¿sí? Pero este Polo fue un paciente que estaba en el entredicho altamente probable, nada más, ¿sí? Tiene que complementarse con el amiloide sérico, con la revisión del sedimento de la efusión, con la parte clínica, por supuesto. Polo sale a la calle, no sale, vive con muchísimos gatos o es hijo único, de veras es único y no sale. O sea, todos esos datos son necesarios. Judith, de nada, Judith. Esmeralda, para mandar la muestra de fusión, ¿en qué condiciones? Esmeralda, es muy importante que mandes de preferencia, yo tengo un laboratorio, yo hago estas pruebas, yo les digo a los doctores que me manden ambas cosas, me manden medio o 1 mililitro de la efusión en tubo con EDTA
y 1 mililitro en tubo sin anticoagulante, en ambos. Para mí es muy útil que me manden en ambos. ¿Por qué? Porque en el tubo que no tiene anticoagulante, yo le voy a hacer tanto la prueba Ribalta como la diferenciación de albúmina globulinas. Y en el tubo con anticoagulante yo le voy a hacer el sedimento de la efusión para ver un frotis celular. Entonces, por eso pido las dos. Y es lo ideal. Dice Paula, ¿qué opinión del tratamiento con el nucleóside análogo G5? Desconozco, Paula, te lo debo, desconozco, he oído muy poco al respecto, ¿sí? Pero con el nucleócido análogo he oído muy poco, no tengo experiencia personal con él en nuestros pacientes. Tocaría tener que investigar un poco al respecto. Mil disculpas, Paula. Nisi, de nada, de nada. Nisi, a ver, nos mandó un link, Ángelo, bueno, ahorita no lo puedo abrir, disculpen. José Vidalón, ¿se puede realizar una paroscopía para obtener muestra de los linfonodos? Si pudieras hacerlo, sería genial, José. ¿Sí? Si pudieras hacer la laparoscopía, pero el problema está que un gato con la efusión ya es un gato bastante delicado, entonces la situación de anestésicos y todo esto puede tanto elevar costos como hacerlo difícil. He estado leyendo algunos trabajos recientes que han tenido mucho éxito con ultrasonido guiado, punción de aguja guiada con ultrasonido y les ha funcionado muy bien, ¿sí? Esto sí, me imagino que es del nucleócido, Ángelo, lo tendré que leer posteriormente. Hilda, el ácido puede conseguir, ahí está, mira, en Emancipación en el centro de Lima. Ah, así se llama el lugar. Yo pensé que estaban diciendo que se iban a ir a emanciparse. Ok, en el centro de Lima, en un lugar llamado Emancipación. Listo, acabamos de hacer publicidad. Sale, perfecto. Ahí está, mira, lo que nos decían hace rato del nucleócido, ahí lo tienen. Vamos a tener que leer sobre él. Y se usó en Perú para el COVID. Interesante, interesante, pues podría ser algo que prometa. En el caso de Polo, a Polo se le dio terapia antiinflamatoria e inmunosupresora y se le agregó interferón. Polo tuvo una muy buena respuesta, unas semanas, bueno, casi dos meses y finalmente volvió a recaer y el tutor ya pidió la eutanasia, porque sí, en la recaída le vino bastante fuerte. Sí. Ese fue el tratamiento. Prednisona, un AINE, no me acuerdo cuál AINE fue, no me acuerdo el AINE, pero y también interferón. He tenido problemas, podría explicar cómo se dan los resultados de proteínas del suero y la difusión. A ver, Jan, otra vez, bueno, aquí tienes el resultado, mira, tú mandas a analizar suero y líquido abdominal. Al suero, entre otras cosas, pues le van a medir el amiloide sérico, urea, creatinina, etcétera. Pero entre otras cosas, al suero pide que le midan proteínas totales, albúmina y globulinas. Y cuando se saca la albúmina y la globulina, se dividen esos dos valores y se obtiene algo llamado la relación albúmina-globulinas. Y el resultado se da en un número fraccional. En el caso del paciente que tienes en pantalla, que es Polo, dividir su albúmina entre su globulina dio 0.67. No tiene unidades porque es un cociente, no tiene unidades, 0.67. La interpretación la tienes ahí mismo en la hoja. ¿Sí? Si es menos de 0.3, es altamente probable para una posible PIF. Si es 0.6, tal vez, y si es mayor a 0.8, poco probable que lo sea. ¿Sí? Pero no por sí solo, sino en combinación con los otros resultados, la medición de esos parámetros, pero ahora en el líquido abdominal y la prueba de Ribalta. Los tres juntos ayudan a acercarse muchísimo al diagnóstico, pero acuérdate, también acompañado de toda la parte clínica, ¿sí? Eso es básicamente, Jan.
Si sospechas de PIF neurológico, también este mismo panel se le aplica al líquido cefalorraquídeo. Eso es. Paula, entonces ya ahorita comentamos el tratamiento, Paula, gracias. Ale, para más información, en vista de que el valor es muy alto el tratamiento, ok, hay un grupo que se llama PIF Warrior, se está usando con buenos resultados. Muy bien, qué bien, excelente, Ale. Voy a averiguar si aquí en México tenemos esa cosa. Gracias por tus palabras, Ale. Sami dice que ha dado resultados favorables. Sí, perfecto. Parece que es algo que valdrá la pena. Yo no lo he escuchado aquí en México. He leído muy poco al respecto, pero que en México lo hayamos utilizado, yo no he sabido de nadie que lo esté tratando. No sé si lo hay, voy a averiguar. ¿Sí? Kevin dice, muchos propietarios cuando lo llevan a la mascota ya están muy mal. Así es, así es. ¿Hay algún signo o algo que nos dé una idea de para PIF? Mira, yo creo que es más bien parte de los diferenciales. ¿Sí? Cuando el gato ya va en muy mal estado, solo entra como parte de los diferenciales, pero no puedo tener un signo o algo en especial, Kevin, que me haga tener así la alta sospecha que es PIF. Si acaso yo te diría un paciente con efusión, un paciente que ha perdido peso, un paciente en muy mal estado corporal general y con el antecedente de que sale a la calle, lo visitan gatos o vive con otros gatos. Bueno, son solamente factores que me harían pensar que uno de los diferenciales pueda ser PIF, pero nada más. ¿Sí? Así es, dice Sami, fue un descubrimiento del doctor Niels Petersen. Ok, me imagino que te refieres al nucleócido. Sí, gracias, Jen. 93% de efectividad. Mira, ¿qué te parece? Excelente. Sí, Vania, vámonos a Bolivia, claro que sí. Me han hablado muy bien de todos los lugares de Bolivia y me dijeron que en Cochabamba se come muy sabroso. Y yo que soy dragón, imagínense. Bueno, muy bien, mis doctores. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no es así, despertemos a nuestro moderador, por favor, ya se nos durmió otra vez. Eduardo, No, ¿dónde doctor, andas? acá Ahí está despierto. Eduardo, listo, manifiéstate. Volvemos a las andadas. Nada, doctor, espero que le siga yendo bien y agradecerle por su tiempo, por sus experiencias y ahí todo el mundo en el chat está agradeciendo. Muchas gracias, doctores. Muy, muy a gusto con ustedes, muy entusiastas y eso es bueno, no se durmieron, la mayoría. Muchas gracias, doctor. Nos despedimos en esta ocasión y esperamos verlo pronto en un próximo curso. Gracias a ustedes, tengan linda noche todos. Un saludo desde México para todos.